Únete a nosotros en una expedición para descubrir la historia cautivadora y la prueba de apoyo detrás de un descubrimiento significativo. Este video tiene como objetivo revelar la verdad sobre el Jardín del Edén y dejarte asombrado. La existencia del Jardín del Edén tiene el potencial de provocar una acalorada discusión, particularmente entre aquellos que tienen creencias religiosas. Sin embargo, no se limita solo a aquellos que creen en el Dios cristiano, ya que algunos aún pueden reconocer su presencia en función de la ubicación geográfica que valida los relatos de la Biblia. Este tema tiene la capacidad de generar argumentos convincentes e involucrar a las personas en conversaciones que invitan a la reflexión. Los científicos han estado recorriendo diligentemente los textos antiguos en busca de pistas que puedan ayudar a localizar el Jardín del Edén. Los recientes avances en la arqueología de la teledetección y los estudios de ADN han arrojado pistas prometedoras sobre su paradero. Curiosamente, lo que descubrieron en su búsqueda es bastante alarmante. El Jardín del Edén es un lugar famoso que es esencial en el libro de las Escrituras de Génesis. Se dice que fue el hogar del primer hombre y la primer mujer, Adán y Eva, antes de que fueran desterrados por ignorar las normas de Dios. También se conoce con otros nombres como Jardín de Dios y Jardín de Yahweh, dependiendo de la referencia bíblica en particular. Se dice que la etimología del nombre Edid tiene sus raíces en la palabra sumeria Edén, que se traduce como culpa, mientras que la palabra acadiana Adino, tomada del sumerio, también tiene el mismo significado. Según la historia de la creación y la caída de la humanidad en Génesis, el Edén era la fuente de 4 ríos que fluían hacia el este de Israel y se extendían hasta los confines del mundo. Además, otros asentamientos a los que hace referencia en los archivos sumerios parecen apoyar el concepto de un reino paradisíaco en la antigua mitología del Medio Oriente. Numerosas afirmaciones han sido hechas por diferentes regiones con respecto a su posible identificación como el hogar original de la humanidad. Entre los reclamos más reconocidos se encuentran los de Irak en el Golfo Pérsico, Bahrein, Irán, Anatolia, Armenia, Turquía, Jerusalén, África Oriental e incluso la isla de Lewis en Escocia y el condado de Jackson en Missouri. En cualquier caso, se han encontrado muy pocas pruebas sostenibles para probar cualquiera de estas declaraciones, lo que ha provocado especulaciones continuas sobre si la ubicación real del Jardín del Edén se establecerá definitivamente en algún momento. Existen teorías creíbles sobre la ubicación del Jardín del Edén basadas en las pistas proporcionadas en el texto bíblico. Estos consejos incluyen referencias a ríos identificables mencionados en el texto. Es posible que la solución a la antigua cuestión de la ubicación del jardín haya estado disponible todo el tiempo. El libro de Génesis en el libro sagrado muestra que el Jardín del Edén está dispuesto en el sur de Mesopotamia, que es el actual Irak. Se cree que la ubicación precisa del jardín está a unas 35 millas al norte de Mosul, Irak, y aproximadamente a 1 hora en automóvil de las regiones bajo el control del Estado Islámico. El texto bíblico menciona 2 ríos, lo que sugiere que la cabecera del Golfo Pérsico podría ser un lugar plausible. Uno de los ríos es el Tigris, que se traduce como el ideal del Edén, y el otro es el gran río Éufrates, que significa el camino del Edén. Según la serie Story of God, presentada por Morgan Freeman, los arqueólogos se sorprendieron con su descubrimiento cuando excavaron un área situada entre los ríos Tigris y Éufrates, que data de hace 11.000 años. Se supone que este distrito ha visto el ascenso y la caída de varios desarrollos, incluidos los sumerios, asirios, caldeos, persas y del Medio Oriente durante un periodo de más de 12.000 años. Cierta evidencia anecdótica también sugiere que la agricultura organizada, las primeras ciudades y la escritura pueden haberse originado en esta área. En contraste con su descripción como una región predominante pacífica en los textos históricos, la condición actual de la tierra, que alguna vez se conoció como el Jardín del Edén, se encuentra en completa disputa. Hoy, Irak es famoso por el salvajismo partidista, los bombardeos de autodestrucción, los secuestros y el desarraigo de los exiliados, el resultado abrumador de posiblemente la batalla más hostil y genuinamente cargada de la historia actual.
El área de Mesopotamia, incluidos los ríos Tigris y Éufrates a los que se hace referencia en el texto de las Escrituras, experimentó un daño enorme atribuido a las actividades de Saddam Hussein, el déspota anterior de Irak. En la década de 1990, Saddam desvió el agua del área como un medio para castigar a los lugareños por apoyar el levantamiento contra su régimen. Esto resultó en el drenaje de la región, incluidos miles de kilómetros cuadrados de marismas que dependían de los ríos Tigris y Éufrates. Este evento, como una catástrofe cultural y ecológica comparable a la desaparición del mar de coral o la devastación de la selva amazónica. El alcance de la destreza de ingeniería de los soldados de Saddam dejó atónicos incluso a los ingenieros experimentados. Lograron una hazaña increíble al eliminar 6.000 kilómetros cuadrados de humedales, crear nuevos ríos, desviar el Éufrates del pantano e interceptar el Tigris. Además, su régimen prendió fuego a los cañaverales de la región, mientras afirmaba que era un intento de aumentar la disponibilidad de tierras agrícolas. En realidad, el verdadero motivo de Saddam era evitar que sus oponentes establecieran una base de operaciones. Según los historiadores, Saddam persistió con su agenda en la región de los pantanos, a pesar del evidente daño ambiental causado porque el proyecto tenía motivaciones políticas y estaba impulsado por el despecho. En la década de 1990, esta región se había convertido en un centro para la oposición iraquí y estaba habitada principalmente por rebeldes. Aunque la destitución de Saddam del poder impidió la destrucción completa del área, indudablemente infligió un daño significativo en la región que se cree que a su vez albergó el Jardín del Edén. Antes del derrocamiento de Saddam, la región de las marismas era el hogar de aproximadamente 80.000 madar o árabes de las marismas que residían en las ciudades e islas flotantes. Sin embargo, en 1991, alrededor de 450.000 personas que dependían de las marismas fueron desplazadas, lo que provocó que 30.000 refugiados huyeran a los Estados Unidos, 70.000 a Irán y las personas restantes fueran reubicadas. Para 2003, la población de la ciudad más grande se había reducido de 67.000 a solo 6.000. En 2016, las marismas del sur de Irak fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad debido a su extensa historia y características diversas. Más allá de su conexión con el antiguo jardín, estos pantanos son parte del salvaje este de Irak, una región remota y sin ley donde las poblaciones rebeldes tienen la tradición de resistir a la autoridad. Para restaurar las marismas, Naciones Unidas lanzó una iniciativa de $11 millones que incluía la eliminación de los obstáculos que bloqueaban el ingreso de agua a la zona. Este esfuerzo tuvo como objetivo contrarrestar los efectos de las represas construidas por Turquía y Siria, que habían desviado el agua de los ríos Tigris y Éufrates. Aunque el flujo del agua se ha restaurado parcialmente, aún no alcanza sus niveles anteriores. En los últimos años, las marismas han pasado de ser extensas zonas de humedales apoyadas por las Naciones Unidas a grandes extensiones de tierra seca. El área que supuestamente es la ubicación del jardín ha sido asolada por sequías catastróficas que han causado estragos en una parte considerable de Irak y las naciones que lo bordean. Se ha infligido una cantidad significativa de daños en el sur de Irak, que es el hogar de los árabes de las marismas. Las áreas de humedales que antes eran verdes, como los pantanos de Hasaiwa, ahora muestran riberas secas y una flora que comienza a volverse amarilla. El otrora extenso lago Umm al-Nas ahora es poco más que unas pocas piscinas sucias en una zona árida. Incluso el popular destino turístico de los humedales de Gibage está siendo víctima del mismo problema. Según el testimonio de un residente local que vive cerca de Hawisa, históricamente los pantanos han sido una fuente principal de sustento en forma de pesca debido al hecho de que se han utilizado activamente. Sin embargo, hay otros expertos que aceptan que los ganaderos y pescadores de la zona pueden tener la culpa del daño causado a las ciénagas que aún quedan en Irak por el uso no regulado de pesticidas y descargas eléctricas. Estas actividades ilícitas están dañando a los principales animales que viven en los pantanos, contaminando el agua, presentando peligros para el bienestar humano y bloqueando el avance que se está logrando para restaurar una de las principales regiones de humedales del planeta.
A pesar de las dificultades que Irak ha tenido en el pasado, el gobierno continúa manteniendo una actitud optimista, creyendo que pronto prevalecerán, debido a la forma en que este distrito se considera en muchos casos como soporte de la civilización y también se considera que fue el sitio tanto del Jardín del Edén como de Babilonia, ha sido objeto de mucha conversación y especulación. Independientemente de si se han dado nuevos conocimientos sobre la historia y la religión debido al hallazgo del Jardín del Edén, todavía hay un arreglo extraordinario para estudiar e investigar sobre este fascinante tema. Tanto los historiadores como los investigadores aún no están seguros de las respuestas a un gran número de preguntas sobre su existencia y ubicación.